Primero que todo, buenas tardes a todos en esta fría tarde de otoño porteño en Buenos Aires. La idea de esta charla es básicamente hacer una serie de comentarios sobre algunos aspectos que tienen que ver con el desarrollo de carreras musicales, ¿sí? No intenta hacer algo exhaustivo, tal vez profundamente técnico, sino la idea es empezar a charlar algunas cosas que entiendo yo son importantes, o basados un poco en la experiencia profesional que tengo y en la experiencia personal también, en relación con el desarrollar una carrera exitosa, por ponerlo entre comillas, porque la verdad es que hay que poner todo entre comillas, entre comillas triunfar, lo que se llama en el ambiente de la música. Ahora vamos a hacer algunos comentarios sobre eso también. Y bueno, la idea es también que usen el chat, si alguno quiere hacer alguna pregunta y hacer algún comentario, y después las vamos a ir respondiendo. Tenemos 2 horitas. Y tratar de hacer esto no solo una presentación donde yo hable, sino también alguna especie de algo, intentemos hacer algo un poco más dialogado, ¿no? Bien, vamos a comenzar. Si alguno tiene algún comentario o lo quiere poner en el chat, bienvenido sea, y vamos a ir para ese lado. Vamos a ir arrancando. Ok. A ver, ¿cómo paso pantalla acá? A ver, un segundo. Ahí vamos. Lo primero, ahí vamos, arrancamos. Bueno, lo primero que habría que decir es que a mí me parece importante, voy a sacar la cámara, eso sí, voy a sacar la cámara un minuto para que puedan ver bien la presentación. Lo que a mí me parece importante es, en principio, conocerse uno mismo. Dicho claro, de una forma clara y directa, es tratar de empezar a entender y tratar de empezar a comprenderse por qué uno hace lo que hace, ¿no? La carrera musical es una carrera muy especial, o la carrera en el mundo de la música, que tal vez sería el término más apropiado, implica en algún punto tomar una decisión fuerte, ¿no? Nadie, cualquier biografía que uno lee de algún artista conocido, o charla con artistas que uno conoce, o gente que se quiere dedicar a la carrera musical, realmente dedicarse a la carrera musical implica un compromiso emocional, físico también, bastante importante. Sigue siendo todavía una carrera que todavía parece como una carrera para extraños en algún punto, ¿no? Esta cosa de movilizar lo creativo, lo artístico en el mundo de la música. Entonces, para empezar, lo más importante para mí es entender, uno, qué es lo que lo moviliza a llevar adelante una carrera en el mundo de la música, ¿no? Y puede haber muchos factores ahí, desde lo que tiene que ver con lo técnico, con la capacidad de ejecutar un instrumento o de cantar, pero también hay muchos otros factores que tienen que ver con cuestiones más emocionales, de alguna manera, que tienen que ver porque me gusta alegrar a la gente, me gusta expresarme a mí mismo, expresar mis ideas, mis valores del mundo, mi cosmovisión, ¿no? O puede ser también porque yo tengo un ego enorme y quiero trascender, digamos. Hay como un montón de factores por ahí que tienen que ver con lo personal, y en general cuando uno lee muchas biografías, y a mí me gusta leer biografías de distintos artistas, y una cosa más me moviliza y me divierte, uno encuentra que siempre hay una cuestión de tratar de expresar alguna situación personal, de conformidad o de disconformidad, o de alegría, o angustias, o sentimientos, o la necesidad de ser reconocido. Bueno, hay como un montón de factores ahí dando vuelta. Y bueno, y eso es importante porque de algún punto de vista, conociéndose uno mismo, uno puede saber qué quiere mostrar a los demás. Bien, dicho esto, vamos a pasar a la próxima página. A ver si le puedo pasar.
A ver, se ve que los temas técnicos hoy me tienen complicado. A ver si puedo. Voy a salir de la pantalla completa un segundo. Perdón. Vamos a hacer así. Mientras saludo a algunos conocidos que están acá. Está Marina, Antonella. Gusto en tenerlos. Vamos a ver si lo puedo hacer desde acá. Voy a compartir pantalla primero. Estoy tratando de encontrar. Ahí vamos. Vamos para atrás. Bien. Ahora sí. Arrancamos. Bueno, entonces lo primero que habría que plantearse cuando uno hace ese ejercicio de introspección es pensar qué es lo que cuáles son las fortalezas y debilidades de uno como artista, ¿no? A dónde quiere llegar, qué es lo que yo reconozco como mis valores o mis aspectos más positivos. Es el famoso FODA, ¿sí? Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Que se usa en el mundo de los negocios, pero también es una excelente herramienta para poder empezar a conocerse uno mismo y empezar a mirar otras cosas, ¿no? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Qué cosas destaco? ¿No? Puede ser un aspecto técnico, puede ser que mi forma de cantar, puede ser como instrumento, el tipo de canciones que yo hago, lo que comunican mis letras en mis canciones. Bueno, hay un montón de variables posibles, ¿no? Y a partir de ahí también puedo ver cuáles son mis debilidades, ¿no? Puedo empezar a conocer otro tipo de cosas. Puedo decir, bueno, yo no soy bueno haciendo esto. Entonces, uno de los primeros aspectos debería ser no insistir en las debilidades, sino en remarcar las fortalezas que tiene uno. Y como variables externas también es importante tener en cuenta cuáles son las oportunidades externas que aparecen en el negocio o en el medio musical, ¿no? Puede ser una red social, puede ser un tipo de música que está despegando y que me puede dar una oportunidad, puede ser conocer a cierta gente, participar de ciertos congresos o actividades vinculadas con el mundo de la música, la oportunidad de tocar en un lugar, bueno, todo ese tipo, la movida cultural existente, hay como un montón de oportunidades en el contexto que pueden ser también tenidas en cuenta a la hora de plantear las oportunidades. Y las amenazas, ¿no? Por ejemplo, si yo un estilo de música y veo que otro estilo de música está surgiendo, y el estilo de música a mí me gusta, por ahí no está funcionando igual, bueno, empezar a plantear ese tipo de cosas como posibles barreras a mi creatividad o a mi talento, ¿no? Bien, entonces mirarse adentro hacia afuera implica saber algunas cosas, implica empezar a conocerse, bueno, ¿qué quiero comunicar? ¿No? ¿Qué quiero comunicar yo con mi música, con mi arte? ¿No? ¿Qué es lo que yo trato de decir a los demás, contarle a los demás? ¿No? ¿Qué historias quiero contar? Perdón. ¿No? Empezar a pensar qué es lo que yo quiero transmitir, qué valores quiero comunicar, ¿no? Ese tipo de cosas son importantes. Y aquí voy a hacer un comentario, ¿no? Yo veo muchos artistas jóvenes, por ejemplo, que se la pasan haciendo covers, ¿no? Covers de otras maneras. Bueno, ¿realmente sirve, te agrega valor contar tantos covers, digamos? Creo que está bueno y usa las redes sociales, y usa el Instagram, usa un montón de covers. Pero la pregunta es, ¿qué estás comunicando vos? ¿Qué quieres comunicar a través de eso? Digamos, ¿te sirve, no te sirve? ¿Te muestra realmente? Bueno, ese tipo de preguntas son las que uno debería hacerse a la hora de pensarse, ¿sí? O a la hora de tratar de generar una propia personalidad hacia el afuera, hacia tu público, ¿no? ¿Qué historias quiero contar? Bueno, ahí hay un montón de posibilidades, ¿no? Fíjense en el último punto que tengo en este slide, que dice, ¿quiero entretener o quiero transmitir un mensaje? ¿No? Como las dos puntas a las dos barreras opuestas que uno tiene cuando busca en el mundo de la música, ¿no? Las cosas del entretenimiento
si se quiere decir, aunque no siempre es así, más superficial, o ir al mensaje, ¿no? A la música más comprometida. Bueno, en el medio hay, entre ese blanco y ese negro, un montón de grises posibles, y ahí es donde uno puede empezar a jugar, ¿no? Quiero decir algo que tiene que ver con qué, ¿sí? Con lo que pasa en el mundo, con lo que pasa en mi país, ¿sí? Si quiero transmitir un mensaje, o un tema que tiene que ver, no sé, los cambios en la cultura, por ejemplo, el tema del feminismo, o el tema de, o temas que tienen que ver con compromiso social, ¿sí? O quiero ir a algo más light, o quiero transmitir algo más tranquilo, quiero transmitir algo que tenga más que ver con mi interior, ¿no? Todas esas cosas que vienen surgiendo en el negocio de la música siempre, que es una gran discusión, bueno, viene en todos los artistas, o a veces quiero hacer algo más light y a veces algo más comprometido. Bueno, todas esas preguntas son cosas que uno debería preguntarse a la hora de tratar de transmitir un mensaje cuando uno hace o compone una canción o quiere cantar algo en especial, ¿no? Preguntas, por ejemplo, ¿dónde quiero que yo circule mi arte? Esta es una pregunta que es absolutamente central, y no todo el mundo la piensa, ¿no? Yo quiero tocar, ¿no? Te dice un artista joven, te dice, bueno, no importa dónde. Y sí, importa dónde. Porque también el medio hace el mensaje, ¿no? El lugar donde yo toco hace a mi público, ¿sí? No es lo mismo tocar en un barrio periférico que tocar en Palermo, por ejemplo. No es lo mismo tocar en un lugar de música rock que tocar en una peña folclórica. No es lo mismo tocar con artistas conocidos que con artistas emergentes, ¿no? No es lo mismo tocar en un centro cultural que en un microestadio, digamos. Hay un montón de cosas en el medio que transmiten un montón de cosas, ¿no? Un centro cultural tiene que ver con lo indie, con lo alternativo, con lo nuevo, con lo diferente, y tal vez tocar en un lugar más establecido, con algo más mainstream, como por ejemplo, ¿no? Pero hay miles de posibilidades, ¿sí? Entonces, también está bueno, cuando uno planea un poco de alguna manera una carrera musical, es ponerse a pensar a dónde quiero yo mostrar mi arte, ¿no? Puedo ser un artista que tal vez tenga un perfil mucho más artístico, en alguna manera, entonces yo por ahí quiero tocar en lugares que no sean vinculados necesariamente a la música, o en lugares que tengan que ver con otros aspectos, qué sé yo, con artes plásticas, o con galerías de arte, ¿sí? O ciertos centros culturales que tengan cuestiones que ver con la música, o con otros artes posibles, ¿no? Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas también tienen que ver a la hora de plantear una determinada carrera. O quiero tocar en lugares que no tengan nada que ver con el mundo de la música, porque también me interesa desarrollar otros canales. Bueno, esas son cosas que uno tiene que pensar. Una pregunta central ahí es, ¿qué rol quiero tener yo en el negocio de la música? Y ahora lo vamos a ver un poco más en detalle, eso después, más adelante, pero también es importante ahí pensarse cómo uno se va a parar, ¿no? Una de las cosas que uno descubre cuando lee un montón de biografías de artistas también, es, en algún momento ese artista dijo, yo me paro en este lugar, ¿sí? Y ahí es donde finalmente el artista empieza a crecer, ¿sí? Empieza a desarrollar su propio perfil, ¿no? Y eso es importante también, ¿no? Por ejemplo, hay áreas del negocio de la música que son muy conservadoras, ¿no? Muy dominadas por personajes masculinos, muy vinculadas a ciertos valores de negocio, etcétera, etcétera. Bueno, si yo quiero romper ese molde, ¿dónde me quiero parar yo? ¿Sí? Después vamos a ver un caso específico, pero me importa que aquel que quiere trabajar el desarrollo musical, su carrera musical, lo puede hacer desde una perspectiva propia, y por eso es importante entenderse uno mismo, ¿sí? Entender qué papel va a jugar en esa música, cómo se para, cuáles son sus fortalezas y debilidades, y otros valores más que después vamos a ir viendo, ¿no? Vamos a hablar de la diferenciación, ¿sí? De qué te hace vos diferente respecto al resto. Otro punto que es importante pensar, y a mí me parece siempre interesante, y esto es uno de los aspectos centrales a la hora de definir una carrera musical, si uno realmente, una de las preguntas fundamentales que un manager le puede hacer a un artista emergente es, ¿vos querés vivir de esto? ¿Realmente querés vivir de esto? ¿Estás dispuesto a pagar el precio para vivir de esto? ¿No? Todo ese tipo de cosas.
cuestiones que tienen que ver con realmente tomar la decisión en el negocio de la música, ¿no? Y acá tiene que ver con un montón de cuestiones, ¿no? Con tu propio estilo de vida, ¿no? Y cómo se relaciona ese estilo de vida con tu propia carrera en el mundo de la música, ¿no? Hay como un montón de ejemplos de todo tipo, ¿sí? Gente que tal vez tiene la vida más hecha y graba música y y tal vez no le va bien o no, pero tiene esa espalda para hacerlo, pero también hay mucha otra gente que no tiene la espalda para poder desarrollar una carrera en el negocio de la música y busca un estilo de vida, ¿sí? O tal vez una persona que le gusta un estilo de vida más relajado, ¿no? Y quiere tal vez que la música fluya en determinados momentos, grabar determinadas canciones en determinados periodos personales, o alguien que quiera realmente tener una vida intensa, la noche, ¿no? Todo lo que conocemos del mundo de la música, en términos de salir a la noche, tocar en todos lados, conocer el mundo, meterse en el mundo de la música. Bueno, todo eso es importante también, porque hace también a lo que tiene que ver con esto que nosotros llamamos el ciclo de vida artístico, ¿no? De un producto artístico, ¿no? Si yo grabo un disco tiene un ciclo de vida, si yo grabo una canción tiene un ciclo de vida. Bueno, y todo ese tipo de cosas son importantes a la hora de tener en cuenta cómo quiero yo desarrollar mi carrera musical, ¿sí? Eso es absolutamente clave y personal. Y forma parte, por qué no decirlo, también de lo que tiene que ver con el autoconocimiento personal. Si alguno tiene un comentario y quiere decir algo, puede decirlo, puede escribirlo en el chat, no tengo ningún problema y lo vamos comentando, ¿sí? Otra de las cosas que son importantes a la hora de ese autoconocimiento personal tienen que ver con la cuestión de qué transmite uno, ¿no? Esto que veníamos hablando antes, qué quiero transmitir yo con mi música o con mi arte, ¿no? Y acá tiene que ver con esto también que decía que era dónde me paro yo y a qué público especial yo puedo llegar. Y esto es absolutamente crucial, porque cuando uno analiza algunas carreras, también es importante de ver, o es importante de mencionar, que muchos artistas llegan cuando logran conectar con una audiencia específica, ¿sí? A veces vivimos en un mundo donde todo, incluso la música, está casi microsegmentada, ¿no? Vamos a ver después algunos ejemplos de cuántos artistas hay, por ejemplo, en una plataforma de streaming. Y la verdad es que es infinita casi la cantidad. No nos alcanza el día para poder contar la cantidad de artistas o escuchar toda la música que... No nos va a alcanzar la vida para escuchar toda la música que hay disponible hoy en diferentes plataformas, ¿sí? Entonces ahí el ejercicio fundamental para un artista es empezar a entender qué públicos existen y dónde puedo pararme yo, ¿sí? Esto para mí es absolutamente central y absolutamente clave, porque a partir de ahí, a medida que yo voy conociendo a mi público, y si yo voy tocando y voy desarrollando una carrera y voy conociendo a mi público, puedo empezar de alguna manera a conectar con ese público, ¿sí? Y lograr una cierta representación, digamos, no en el términos de una representación política, pero sí una representación, una conexión y una identificación entre el artista y el público y viceversa. Y eso es central, ¿sí? Otro punto que es importante y que para mí es clave es focalizarse en lo que uno puede controlar, ¿sí? Hablábamos recién de las fortalezas y las debilidades, focalizar en las fortalezas y no en las debilidades, pero sí en lo que yo puedo hacer, ¿sí? Vamos a hablar en esta presentación un poco de que no siempre uno puede hacer todo, y no puede uno especializarse en todo. Yo por ahí soy un eximio guitarrista, pero un mal cantante. Puedo ser un gran cantante, pero puedo ser una persona que me interesa cierto tipo de música. Bueno, yo hago lo que mejor me sale. Y siempre tratar de buscar ese punto, ese plus que uno tiene a la hora de desarrollar una carrera musical, ¿no? También tiene que ver con otro aspecto que vamos a ir comentando a lo largo de esta charla, y es que no todos podemos hacer todo, ¿sí? Y eso está bien, no necesariamente todos tenemos la habilidad. Un músico no es un contador o un abogado o un manager,
¿sí? Un músico es músico, digamos, ¿no? Pero sí puedo focalizar en diferentes aspectos, o tal vez en uno o dos de mi carrera musical. Vamos a ver esto durante la presentación todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué es lo que me sale bien? ¿Qué es lo que puedo controlar de mi carrera? Y lo que no, tiene que ver con otro punto que está ahí abajo, es rodearme de la gente correcta, ¿no? Vamos a ir acá discutiendo un poco lo del músico autogestionado, ¿no? Que es un gran mito, que existen, obviamente que existen, pero que también hay un gran mito alrededor de todo eso, como que hay toda una carrera posible. Y la verdad es que uno no puede hacer todo solo, ¿sí? Y acá es un punto central, ¿no? Hay cosas que yo las tengo que delegar o que tengo que confiar en alguien más. Esto es absolutamente central, ¿no? Vamos a ver también cosas que tienen que ver con alternativas o potenciales de desarrollo como artistas, que tal vez no están relacionados con la música, ¿sí? O están relacionados con la música desde otro lugar. Conocemos un montón de casos de gente que da clases por YouTube, o que tienen un canal de YouTube y son youtubers. Tenemos gente que dicta clases, ¿sí? En el mundo de la música, o puede desarrollar habilidades de contactar a otra gente. Vamos a ver acá de la red de contactos. Entonces puede trabajar de otra cosa, ¿no? Esto es un concepto que voy a estar mencionando siempre. El mundo de la música es demasiado amplio y ofrece demasiadas posibilidades para quedarse solo en una carrera artística si no me va del todo bien, ¿sí? Y esto es importante, ¿no? En todo esto, otro punto central es el tema de la red de contactos. Yo siempre lo digo a mis alumnos en la facultad, es trabajar todo el tiempo. Tus mismos compañeros son tus propios pares, ¿sí? Tus profesores son tus contactos. Tus compañeros son tus contactos también. La gente que te habilita para tocar en un determinado espacio, los dueños de espacios musicales, son parte de tu red de contactos, ¿sí? Gente conocida, ¿sí? Que tal vez uno la tiene en un WhatsApp y a veces no se anima a contactarla, forma parte de potenciales redes de contactos también. Esto es importante, ¿no? Y desarrollar y anotar los datos, los contactos, llamarlos cada tanto. Bueno, todo esto es importante porque habla también de la habilidad de empezar a armar esa red que uno tiene dando vueltas y que a veces no sabe que existe, ¿no? Esto es importante. Muchas veces pasa también con los chicos de la facu, los estudiantes mis estudiantes de la facu, que conocen gente o estudiantes que son de otros países. Bueno, son una red de contactos regional. Ese tipo de cosas hay que utilizarlas, ¿no? Y siempre moverse lo más profesionalmente posible dentro de esa red. Dicho lo del estilo de vida antes, también es importante decir que hay modelos de trabajo, ¿no? Que hay gente que le gusta tocar todos los fines de semana, hay gente que le gusta grabar todos los fines de semana, hay gente que le gusta postear cosas en las redes sociales todos los días, ¿sí? Y la pregunta acá es, ¿se adapta ese modelo a lo que vos querés? ¿Sí? ¿Cuál es la mejor forma de trabajar para que uno tiene, ¿no? Esto es importante y es una pregunta central, ¿no? Si yo soy una persona que me gusta tener un estilo de vida más tranquilo, tal vez no voy a estar grabando videos para YouTube o posteando cosas en las redes todos los días, digamos, ¿no? O tal vez no toco todos los días, o tal vez no grabo, no ensayo todas las semanas, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de cosas tienen que ver también con adaptar, cuando uno planea una carrera en el mundo de la música, ¿sí? Las actividades que vas a hacer con respecto al estilo de vida que vos tenés. Y esto es importante, esto es absolutamente central. ¿Por qué? Para no fatigarse, para no tener esa especie de síndrome de burnout donde uno se quema la cabeza demasiado rápido, ¿sí? Haciendo cosas que por ahí siente que las debería hacer de otra manera, más relajada. Por ejemplo, ¿sí? Para tirar un ejemplo. Y en ese contexto, de esa pregunta, uno puede plantearse, ¿sí? Algo fundamental, que es cómo parar, ¿no? A veces uno es como que también uno conoce artistas que van todo el tiempo tratando de generar cosas, que están como todo el tiempo moviéndose para poder mostrarse, y a veces no para, no tiene la habilidad de, por ahí, podemos decirlo de alguna manera, parar la pelota y pensar un poco en lo que uno, ¿no? No es siempre hacer, sino también tiene que ver con pensar lo que uno hace, moverse y después tomar un paso adelante. Eso es un poco bien. Vamos al próximo slide, si podemos.
Vamos a tratar de ir para el próximo slide. A ver si me deja pasar. Si alguno tiene una pregunta hasta acá y quiere decir algo, estoy dispuesto a contestarla mientras puedo ir pasando a la próxima hoja. Bien. A ver si puedo ir. Ok. Y acá entramos en algún punto que es preguntarse varias cosas en lo que tienen que ver con el desarrollo de carrera. Primero, ¿qué? ¿No? ¿Qué es lo que quiero comunicar? Ya esto medio lo comentamos antes, ¿no? ¿Qué es lo que quiero mostrar? ¿Cuándo lo quiero mostrar? ¿Qué momento? Esto es importante, ¿sí? Acá tiene que ver con momentos del año, momentos donde uno está más tranquilo, donde uno está más ocupado, cada cuánto quiero yo comunicar o mostrarme o tocar, ¿sí? Y ahí entra la otra pregunta, ¿de dónde? Que es lo que hablábamos antes también, ¿no? El cuándo puede involucrar no solo cuándo tocar, sino también en qué momento, ¿no? Hay gente que le gusta que hace una música tal vez mucho más diurna. Puedo tocar en el día, puedo tocar en una tarde, puedo tocar, porque hago siempre las cosas a la noche, por ejemplo, ¿no? Por más que el arte y la música muchas veces está relacionado con la noche, ¿sí? Son como preguntas que uno se tendría que hacer, ¿no? El cómo tiene que ver cómo desarrollo mi carrera, pero también cómo muestro mi arte, ¿no? De qué forma, esto que veníamos hablando, de dónde toco, qué quiero hacer, qué formato elijo yo como artista, ¿sí? Cómo me muestro, también esa es otra cuestión que es importante a la hora de evaluar cuando yo hago una carrera musical. ¿Cómo me muestro como artista? ¿Sí? ¿Cuál es mi perfil comunicacional? ¿No? Ese tipo de cosas que vamos a ir charlando un poco. ¿Y por qué? ¿No? La pregunta que yo decía antes que tenía que ver con, por ejemplo, ¿sí? Cómo muestro mi arte, por qué lo estoy mostrando, cuáles son los valores que quiero comunicar, etc. Bien, acá es importante empezar a entender algunas otras cosas que van más allá a veces de ir y tocar un lugar, ¿no? Y a mí me parece que es absolutamente fundamental. Yo siempre comento en las clases que cuando uno organiza un evento, una de las cosas centrales es empezar a determinar y a conocer el público con el cual uno trabaja o se comunica en el negocio de la música o cuando uno toca, ¿no? ¿Y qué sabemos de nuestro público? ¿No? Y eso es absolutamente central para poder conectar, ¿no? Sé yo quién va a ir a ese lugar donde yo voy a tocar, ¿sí? Sé yo quiénes son mis seguidores, por más que tenga, no sé, 3.000 seguidores en Instagram. ¿Qué hace esa gente? ¿Por qué me sigue? ¿No? Son preguntas que uno en algún momento como público o público potencial, uno debería hacerse, ¿no? ¿De qué hace esa gente en el día? ¿Sí? ¿Qué tipo de gente es? ¿No? ¿Qué música escucha? ¿No? Preguntas como centrales, ¿no? ¿Me siguen a mí por curiosidad o tienen alguna afinidad con lo que esas personas escuchan? ¿No? Son todas preguntas que uno tiene que empezar a plantearse en algún punto cuando toca en vivo, ¿no? ¿Cómo vive esa gente? ¿No? ¿Qué características tiene? Estaría bueno saber, ¿no? Y hay como muchas formas posibles de llegar. Ahora vamos a charlar un poquito, ¿no? ¿Qué características tiene? ¿Qué le gusta? ¿Qué estilos de vida? ¿No? ¿Cuáles son sus usos y costumbres? Bueno, esas son algunas preguntas fundamentales, ¿no? Y acá yo hago hincapié en algún punto que para mí es importante, digamos, uno no necesita gastar miles de dólares para hacer una investigación de mercado, ¿no? Pero es importante preguntar a veces, ¿no? Uno, qué sé yo, puede usar las preguntas que se usan en las historias de Instagram para poder empezar a plantear qué haces, ¿sí? ¿Qué te gusta? ¿Qué estás escuchando ahora? ¿Sí? ¿Qué te gusta hacer un sábado a la noche? Empezar a investigar ese tipo de cosas, ¿no? Lo que llamamos usos y actitudes,
en el mundo del marketing, pero también cuestiones más psicográficas. Me gusta escuchar música cuando estoy tranquilo, me gusta salir y bailar, me gusta escuchar música porque quiero divertirme, me gusta escuchar música cuando me quiero relajar, bueno, todo ese tipo de cosas, en un mundo que está saturado de música, y después vamos a comentar en algún punto, vamos a volver sobre este tema, es importante saber lo que nuestras audiencias quieren y lo que nuestras audiencias quieren con nosotros mismos. Bien, y ahí es importante que uno empiece a entender cuáles son las características básicas de tu, ¿no? La edad, ¿sí? Si van a recitales seguido, por qué te siguen a vos, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Acá hay como varios puntos que son importantes para conectar. Bien, vemos acá diferentes tipos de públicos, ¿no? Diferentes tipos de públicos joven, ¿no? Cuando uno dice, me gusta llegar a la gente joven. Bueno, ok, ¿qué es la gente joven? ¿No? Así como vemos que el maravilloso mundo del público es un público que es casi tan amplio que uno no dice nada, digamos, o cuando se habla, pensémoslo del lado del consumo masivo. Cuando dice, quiero llegar a, ¿sí?, adultos. Bueno, ¿qué son los adultos? ¿Quiénes son los adultos? ¿Qué características tienen? ¿Qué edad tienen? Bueno, con el mundo de los jóvenes y el mundo de la gente que asiste a los conciertos también pasa exactamente lo mismo. Y no todos tienen los mismos gustos, no todos tienen los mismos estilos de vida, ¿sí? Claramente las tres fotos que vemos acá son tres públicos completamente diferentes, ¿sí? El primero es un público, ¿sí?, rockero, foto extraída del Cosquín Rock, ¿sí?, por mencionar un recital argentino muy conocido, un festival muy conocido, ¿sí? Público que no tiene nada que ver con el público que va a Lollapalooza, por ejemplo, que abajo a la derecha, ¿sí? Público joven, con otros valores, otro nivel socioeconómico, otra cultura, ¿sí? O un público que vemos en la foto de arriba, ¿sí?, mucho más hipster, ¿sí?, como se dice, ¿no?, que tiene mucho más a la moda, ¿no?, que va básicamente a ver recitales tal vez mucho más sofisticados, ¿no? Son tres públicos distintos dentro de un mismo segmento etario, que podríamos llamar jóvenes de 18 a 30 años, ¿sí? Bueno, este tipo de cosas son cuestiones que uno debería empezar a tener en cuenta cuando uno planea, cuando arma su propia carrera musical. Si tienen alguna pregunta, de vuelta pueden ir escribiéndola en el chat y las vamos comentando, ¿sí? Bien, otro de los puntos que para mí es clave en todo esto es empezar a entender cómo funciona el negocio de la música, ¿sí? Y esto es clave. Yo noto que mucha gente con la que charla, con la que converso, con la que charlo, por ahí no tiene mucha idea, ¿sí? Le gusta tocar, ¿no? Pero ¿por qué tocas? ¿Qué sabes del negocio de la música? ¿Qué cosas pasan en el negocio de la música? ¿No? ¿Cómo funciona una discográfica? Vamos a ver un poco de eso también, ¿no? ¿Cómo funciona el negocio de la música en vivo? ¿No? ¿Cómo se arma esa especie de gran ecosistema que ahora vamos a mostrar algunos ejemplos también, de lo que es la industria musical hoy en día, ¿sí?, año 2022, ¿no? Y preguntarse también cómo generar un proyecto o manejar un proyecto musical en ese contexto, ¿no? La industria de la música es una de las industrias más cambiantes a lo largo en el mundo contemporáneo, ¿sí? No podemos analizar la historia de la industria musical sin tener en cuenta, por ejemplo, factores como la tecnología, ¿sí? Claramente Internet cambió el negocio de la música, la tecnología cambió el negocio de la música, ¿sí? Pero a su vez también los cambios culturales han afectado tremendamente al negocio de la música, ¿sí? Mientras que en los años 90 o en los años 80 la música permeaba la vida de los jóvenes y era central en la definición de la personalidad de los jóvenes, hoy eso ya no pasa, ¿sí? Y sin embargo, hoy los jóvenes por ahí, la gente de 18, 25 años y hasta 30 incluso, puede ser que escuche muchísima música, pero su vida no está condicionada por eso, ¿no? En los 80 uno era cheto o era o rockero, en los 90 uno era grunge o indie, ¿sí?, o escuchaba electrónica y era el que le gustaba ir a ver. Hoy la vida se movía en base a esos parámetros. Tus amigos muchas veces tenían que ver con esos parámetros. Hoy eso ya no pasa, ¿sí?
Hoy hay gente que ni siquiera le interesa la música, esto es absolutamente cierto, ¿no? Escuchás pibes de 18 años que ni siquiera se calientan por saber lo que pasa, cuál es la música que están escuchando, ¿sí? Ni siquiera se preocupa por saber quién es el artista, ¿sí? Eso no pasaba. Entonces, hoy llegar ha cambiado no solo la producción, sino la distribución y el consumo de música, y ahora vamos a charlar de eso también, ¿no? Y en ese contexto, ¿cómo manejar un proyecto musical? ¿No? ¿Quiero llegar a la mayor cantidad de gente posible, o sea, ser un artista mainstream, o quiero llegar a un nicho determinado? Y hay gente que le gusta cierta música en forma determinada. Bueno, ese tipo de cosas son las que uno tiene que pensar cuando uno plantea su carrera musical. Bien, ok, vamos al siguiente slide, ¿no? Ahora vamos a ver un poco del negocio de la música después, pero fíjense todas las cosas que tienen que ver, esto está tomado de una página de una universidad de un curso de música de afuera, pero toda la variedad de cosas que existen hoy en el negocio de la música, ¿sí? Desde ser un especialista en derechos de autor, hasta ser un vendedor de música, hasta trabajar en el tema de la tecnología y todo el tema de ingeniería de sonido, toda la parte de administración del negocio y todo lo que tiene que ver con la industria en sí misma, distribución de música, ¿sí? Trabajar en eventos, ¿sí? Productor, ¿sí? Publicista dentro del área de la música, ¿sí? Ser un crítico musical, trabajar en la educación musical. Bueno, vamos a ver esto más en detalle después, más adelante, pero me gustó mucho este cuadro y tiene que ver mucho que ver con la creciente profesionalización y complejización que tiene que ver el negocio de la música, ¿sí? ¿Por qué digo esto también? ¿Sí? Porque hay un montón de cosas que vienen sucediendo en el negocio de la música en los últimos años, ¿no? El músico es básicamente alguien que crea, que ejecuta, que difunde su arte, ¿sí? Y la verdad es que no todos los músicos viven de sus propias canciones. Hay muchos músicos que viven de otras cosas que hacen en el negocio de la música que tienen que ver un poco con lo que les mostraba en este chat, ¿sí? Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque uno dice, quiero vivir de la música. Bueno, quiero vivir de la música, ¿de qué forma? ¿No? Un músico puede ser un músico que sea reconocido por que tenga una carrera y sea un músico con personalidad, digamos, reconocida en los pares, en el medio, un músico conocido cualquiera sea. Pero también puedo ser un músico sesionista, ¿sí? Puedo ser un músico que me diga componer para otros, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de cosas, uno las tiene que empezar a pensar. Puedo ser un músico que tal vez toque amateur, o un músico profesional, o un músico que me dedique a grabar. ¿Sí? Hay como un montón de variables posibles que uno tiene que tener en cuenta cuando está metido en el mundo de la música, ¿sí? Esta cosa de tocar por sobre las posibilidades a veces de vivir del arte, hace que uno tenga que tener en la cabeza esto que yo le comentaba antes, de empezar a charlar y empezar a pensar qué otras cosas puedo hacer en el negocio de la música. Bien. Algo que es absolutamente interesante cuando uno analiza la música como negocio, como punto económico, es los músicos no viven casi de lo que principalmente hacen, que son canciones, salvo que sea un número, pertenezcas al 3% de la elite de músicos en el mundo, es muy difícil que realmente un músico viva de su arte. En el mundo hoy sabemos las discusiones que hay sobre las diferentes plataformas de streaming, ¿sí? Sobre lo que pagan, bueno, si es mucho o es poco, bueno, esto es una discusión que yo no voy a entrar en este momento, pero es una discusión interesante, porque también empieza a pensarse de que, ojo, si vos te vas a dedicar a la música, ten en cuenta, ¿sí? Que no necesariamente vas a vivir de tu arte, ¿sí? Y esto es un punto central, ¿no? De lo que quiero decir. No quiero decir que no compongas, no quiero decir que no grabes, que no crees tus propias canciones, pero sé realista y ten en cuenta el mundo en el que estás viviendo, ¿sí? A ver, vamos a ver algunas estadísticas ahora que reflejan eso que estoy diciendo, ¿sí? Con lo que quiero decir es que hay todos diversos caminos posibles en el mundo de la música. No sé si todo se va relacionando, van entendiendo como hacia dónde quiero ir con todo esto cuando uno plantea su propia carrera musical, ¿sí? La economía de la música es, como todo sector económico, un negocio de oferta y demanda, ¿sí? Pero un negocio de oferta y demanda totalmente
sobresaturado en la actualidad, ¿sí? Hay que decirlo. Hoy en día Spotify tiene 82 millones de canciones, cabe acotar que tal vez los últimos 20 millones son canciones que se subieron durante la pandemia, ¿sí? Andaban en 50, 60 millones allá por el 2019. Con lo cual quiere decir que no tenemos tiempo físico, ¿sí?, en nuestra vida de escuchar todo lo que hay, ¿sí? Claramente esto es algo que es así, y esto para un artista emergente lo tiene que tener en cuenta porque tiene que empezar a plantearse, ¿para qué subo yo las canciones de Spotify? ¿Sí? ¿Tiene sentido hacerlo? ¿Cuántos escuchas voy a tener? ¿Sí? La pregunta es, si yo no tengo una red atrás que me apoya para difundir esas canciones, ¿voy a lograr algo ahí? ¿No? Entonces, muchos artistas jóvenes suben un montón de canciones porque queda bien subir a Spotify, o lo quieren usar como tal vez difusión, pero la pregunta es, para que te escuchen 20 personas, y a veces no tienen mucho sentido, ¿no? Y fíjense la cantidad de artistas que tenemos en Spotify, ¿sí? Tenemos 11 millones de artistas, ¿sí? Cuando realmente los artistas que más o menos cobran, podemos llegar a algo así como 200.000, ¿no? Si sumamos 184.000 más 870, podemos hacer un número redondo de unos 200.000, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Hay un gran número de artistas y la verdad es que tal vez estamos viendo primero un negocio tremendamente diversificado, ¿sí? Es como si uno fuera a una heladería y encontrara 2.000 gustos de helado, ¿no? No todos los gustos se venderían igual, no todos los gustos se comerían de la misma manera, se consumirían de la misma manera. ¿Sí? Hay muchos gustos que uno sabe cuando va a una heladería en verano que hay 10, 15 gustos que son los que más se consumen. Bueno, esto es más o menos así, ¿sí? Sabemos que más o menos un 10%, 15, 20% de los artistas son realmente los artistas que pueden lograr una carrera exitosa en el negocio de la música. Y yo no digo que uno no lo intente por tener esta pirámide artística tan cerrada o ¿sí?, bastante acotada. Pero uno tiene que por lo menos saber dónde está parado, y eso para mí es el punto fundamental. Entonces ahí hay que empezar a desarrollar un montón de estrategias distintas, porque si yo quiero llegar a generar un público, ¿sí?, lo importante es no ser masivo, sino tratar de generar hasta dónde, ir al nicho, ¿no? Ir a que esas cosas, por eso es importante saber qué uno quiere hacer, y es importante saber también cómo uno comunicar, ¿no? Qué valores quiere transmitir, porque uno no va a ir a apuntar 82 a 1.000 millones de personas que lo van a escuchar, ¿no? Va a ir un público mucho más chico y mucho más determinado. Y a veces cuanto uno más focaliza, mejor es. Me gustaría saber si alguno tiene un comentario o alguna pregunta hasta acá, o alguna idea que quiera comentar, estaría buenísimo. Hagan alguna pregunta o algún comentario en el chat. Bien. Esto no es nuevo, ¿no? Cuando uno va atrás en el tiempo, en la era de los productos físicos, ¿no? Donde lo primordial era comprarse un álbum, ¿sí?, en una disquería, ¿sí? No era necesariamente diferente a lo que vemos hoy en las plataformas digitales, ¿no? Tal vez obviamente uno no recibía en una disquería acá en Buenos Aires discos por ahí de música de la India, de África, o de Centroamérica, o tal vez de Centroamérica sí, o de algunos otros lados del mundo, pero uno iba a una disquería y encontraba una gran diversidad de música, de muchos géneros y estilos, ¿sí? Y dentro de cada género y estilo, sí, encontraba muchos artistas. Este ordenamiento musical, ahora voy a hacer un comentario sobre eso, digamos, de alguna manera, por un lado nos ordenaba la vida, ¿no? La creación de géneros y estilos, ¿sí? Era básicamente un gran ordenador del negocio de la música. Digamos, uno cuando sacaba un disco caía en algún punto de esa batea, ¿sí? Dentro de un género, un estilo y una música en particular. A veces uno sabía qué buscar, o a veces llegaba a una disquería y empezaba a pasar los discos de alguna manera, ¿no? Hoy esto ha cambiado drásticamente, ¿no? Hay toda una revisión de la existencia de los géneros y estilos que, si bien siguen existiendo, digamos, la creación artística hoy es mucho más difusa, ¿sí?
Hoy un artista puede surgir de un género en particular y terminar en otro género, ¿no? En una movida mucho más mainstream, si se quiere decir. O caso, a ver, pongamos el caso de artistas locales, ¿no? Estoy pensando, no sé, en Abel Pintos, por ejemplo, ¿no? Uno piensa en Abel Pintos y es un artista que surgió de la música folclórica argentina. Ahora, ¿hoy podemos considerar a Abel Pintos un artista folk o folclórico? Caso Soledad. El caso de Soledad es otro artista que nosotros podemos mencionar, un artista que surgió, ¿sí? Revoleando el poncho, y hoy claramente se mezclan diferentes estilos, ¿no? Un estilo pop, ¿sí? Miss Bolivia, pongo otro ejemplo, ¿no? Alguien que puede decir que surge de la cumbia, de la música más de barrios bajos, ¿sí? ¿Y ella hace pop o hace cumbia? ¿No? Son preguntas que uno se podría llegar a formular todo el tiempo, ¿no? Entonces, todo esto hace que toda esta mixtura, esta mezcolanza de géneros y estilos, sumado a la gran diversidad de música que hay disponible, digamos, empecemos a tener mucho más claro para dónde queremos conectar cuando nosotros pensamos en nuestra carrera musical. Bien. No veo comentarios en el chat, así que voy a seguir adelante. Ok, bien. Algunos puntos más sobre la economía de la música que a mí me interesaría tocar. Primero, claramente, yo mencionaba que había un 10%, podríamos decir, o 15 o 20% de los artistas que son realmente los que dominan el negocio de la música. Piensen en un ejemplo local, pueden pensar en artistas locales o pueden pensar a nivel internacional en el género o en la música que ustedes más les guste, ¿no? De 100 tal vez tengas 10 grandes artistas que uno pueda identificar como superestrellas en el género que uno le gusta. ¿Qué me refiero con economía de escala? Básicamente que esos artistas, por estar en esa posición privilegiada, pueden manejar, ¿sí?, sus negocios de una manera mucho más eficiente, ¿sí?, que si lo hace un artista independiente. ¿Qué quiero decir con esto? Yo soy un artista conocido, salgo de gira, diseño mi merchandising, saco 5 canciones, una por semana para diseñar mi gira, y digamos, los costos de producción de esa canción o de ese proyecto que yo voy llevando siempre van a ser mucho más bajos en algún punto de lo que es para un artista emergente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una economía de escala. ¿Sí? Si yo divido mi canción por la cantidad de escuchas, el costo por canción va a ser mucho más bajo. Lo mismo con los recitales. ¿Sí? Si yo toco ante 60.000 personas todas las noches, ¿sí?, el costo de montaje de ese show, ¿sí?, lo divido por 60.000 y en el fondo es mucho más bajo, ¿sí?, que si yo lo tengo que hacer tal vez para un lugar para 1.000 personas. ¿Sí? Entonces ahí se genera esto de, ¿sí?, no es la misma economía. No es la misma economía para un gran artista que para un artista emergente. Entonces uno como artista emergente tiene que ser mucho más medido en las actividades y en los costos que implica desarrollar tu propia carrera musical. Bien. El factor suerte es otro punto tal vez muy interesante para analizar en lo que tiene que ver con la economía de la música. Hay muchos casos de eso. Y la suerte se da a veces de estaba en tal lugar y me encontré con tal persona que después me dijo, ¿qué tal si grabamos algo? ¿O qué tal vez si querés que te maneje y hagamos un... Pasa, ¿sí? No digo que no pase, existe. Pero muchas veces esa suerte no es necesariamente algo que sucede porque no pasó nada y cayó un rayo y me fue bien, sino que es el resultado de un trabajo, ¿sí? Porque si vos no hubieras estado tocando en ese lugar, si vos no hubieras ido a esa feria de la música, si vos no hubieras ido a ese bar donde sabés que van los músicos, y tal vez nunca hubiera sucedido ese golpe de suerte que vos hubieras tenido. Entonces, ojo con eso, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, hay artistas que tienen que ver con el factor suerte, hay artistas que les ha ido bien, pero en realidad ese ido bien tiene que ver con todo un montón de cosas previas que vienen sucediendo en la carrera y en el desarrollo de una carrera artística. ¿Sí? ¿Puede pasar que haya suerte? Puede pasar, ¿sí? Pero no es lo que pasa en la mayoría de los casos. Bien.
Si alguno tiene un comentario, de vuelta, me gustaría que esto sea más dinámico y estaría buenísimo. Y vamos comentando algunos de estos puntos. Bien, Bowie, que era claramente un hombre adelantado, David Bowie, adelantado a su época, uno de los artistas más innovadores que tuvo el negocio de la música. Dijo que en algún momento en el futuro la música se volverá tan importante como el agua o la electricidad. ¿Qué quería decir Bowie? Bueno, Bowie quería decir algo que es lo que pasa hoy. Que hoy estamos todo el tiempo consumiendo música. ¿Sí? Hoy vamos a un parque y la gente tiene parlantes gigantes escuchando música. Vas a una fiesta de cumpleaños y bueno, al aire libre y hay música. Vamos al gimnasio y hay música. Vamos al supermercado y hay música. ¿Sí? Hacemos yoga con música. Vamos a tomar el colectivo y nos ponemos los auriculares. Vamos en un subte y vemos la mitad de la gente que está en el subte escuchando música. Nunca se consumió tanta música como hoy en día, y después voy a hacer otro comentario respecto a esto. Ahora la pregunta es, y acá el punto es, hay dos puntos para decir. El primero, nunca la música fue tan consumida y tan accesible en la historia. ¿Sí? De hecho, ya no tenés que pagar casi $20 por un álbum o por un $16 como se pagaba por un CD. Digamos. Hoy con una suscripción premium, o si querés no tener la suscripción, puedes acceder a la música de forma gratuita. O si querés, podés meterte en YouTube y no vas a pagar un peso, ¿sí? Para escuchar música. ¿Sí? Entonces, eso hace que el incremento de la música, de la escucha de música, es como nunca antes en la historia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que estamos todo el tiempo consumiendo música, ¿no? Si uno se mete en el Spotify y uno ve las playlists que existen, ¿no? Hoy todos conocemos las playlists para relajarse, la playlist para hacer gimnasia, la playlist para tomar mate o para el asadito, ¿sí? Todos lo que llaman las playlists contextuales. Ya no hay un ordenamiento como en esa batea que nosotros veíamos por géneros, sino por cosas que hacemos, ¿sí? Música para correr, música para entrenar, música para hacer yoga, música para meditar, música para tomar mate, música para comer un asado, música para estar en familia, música para relajarse. ¿Sí? Hoy tenemos tanta música, y eso también piénsenlo de la oportunidad para un artista emergente, es una posibilidad. Cuando yo hago música, ¿cómo quisiera que mi música se escuchara? ¿En qué momento del día? ¿No? Son preguntas interesantes para hacerse, ¿no? Lo dejo al criterio de ustedes. Bien. Políticas de precios dejan ganancias. En la economía de la música, una de las cosas que se ha venido utilizando mucho estos últimos años, uno va a un recital y puede comprar un campo VIP, ¿no? O puede editar un disco, ¿sí? Y hacer venta anticipada con algún regalo por haber comprado un CD en forma anticipada o un álbum de vinilo, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Digamos, cuando uno trabaja, ¿sí? Y está armando un show, y uno, digamos, es un artista relativamente conocido, aunque también lo puede hacer como un artista emergente, y hay muchos que lo hacen, sobre todo los artistas más independientes, tengan en cuenta que cómo se monetiza, ¿sí? a tus seguidores. ¿Cómo podés monetizar? Podés monetizar haciendo una venta anticipada, digamos, y puedes hacer un show especial y único, ¿sí? Y acá entramos en cómo diseño yo mi propio espectáculo, ¿no? Si quiero hacer un show simplemente que la gente compre una entrada, o quiero hacer un show especial, único y que tenga algo diferente, y de hecho lo puedo cobrar más caro, ¿no? Ese tipo de cosas son modelos que la industria ha venido utilizando tal vez en los últimos 15 años, y que está demostrado que dan la posibilidad de generar mucho más ganancias a los artistas y a los productores, ¿sí? Y pueden ser utilizados también por artistas emergentes, ¿no? Yo quiero hacer un show y yo toco todos los meses, bueno, paro 2 meses de hacer un show y planteo un show único y diferente con alguna característica especial.
que me permita a mí cobrarlo tal vez un poquito más, ¿no? O puedo hacer merchandising vendiendo con un CD, o puedo hacer una casita, ¿sí?, de regalo, y que el costo va a ser mucho más bajo, ¿no? Y venderla con un CD. Bueno, ese tipo de cosas son cosas que también sirven para pensar cómo desarrollo, ¿no?, mi negocio, ¿no? Muchos casos de músicos que son youtubers, ¿no?, que te venden un manual para aprender guitarras, por ejemplo, ¿sí?, ofreciéndolo en el canal de YouTube, ¿sí? Y eso obviamente tiene un costo casi mínimo de producción, porque hoy lo haces en un PDF. Bueno, ese tipo de cosas son importantes a la hora de pensar cómo desarrollar la carrera. Bien, como en todo negocio, minimizar costos y maximizar ganancias, ¿no? De eso se trata, ¿sí? Cuando uno piensa desde lo económico, en la economía de la música, uno lo primero que tiene que ver es los costos de implementación, ¿sí? Voy a hacer un show, y bueno, ¿qué modelo de show me sirve más a mí, ¿no?, dentro de lo que yo, lo que quiero mostrar, de mi propuesta musical, ¿sí?, para poder trabajar el tema de los costos? Bueno, eso es algo que todo el mundo lo sabe, pero que no muchas veces a veces se tiene en cuenta, ¿no? ¿Cómo puedo optimizar costos en la producción de una canción, en la producción de un CD? ¿Cómo puedo optimizar costos en armar un evento musical? Bien, un poco por lo que todo decía antes también, la digitalización ha sido una oportunidad y ha sido de alguna manera un gran elemento democratizador para que mucha gente acceda a mostrarse en los canales, en los nuevos canales de distribución de la música, pero también ha sido por esta gran masividad que hay hoy en día en las plataformas digitales, los números que yo antes les mostraba, también una barrera de entrada, ¿sí? Hay mucha competencia, ¿no? Entonces, vamos a ver después en esta presentación, tal vez, pensar cómo digitalizar, ¿no? Cómo transformar esta sobrepoblación artística que hay, ¿sí?, en una digitalización, en una oportunidad posible para mi carrera musical, ¿sí? A mí me parece importante que las dos cosas son ciertas, ¿no? La digitalización claramente ha sido una oportunidad para muchos artistas independientes, lo vemos en las redes sociales, lo vemos en la gran cantidad de plataformas existentes, pero también es una barrera a la hora de, sobre todo, sobresalir por sobre otros artistas, ¿sí? La música grabada versus la música en vivo, la economía de la música tiene que ver con eso, ¿no? Cuándo grabar en vivo, cuándo grabar en estudio, cómo grabo lo que grabo en estudio, si lo grabo en vivo o lo grabo por separado. Bueno, la digitalización ha tenido mucho que ver con eso. Y acá el punto importante es que los costos de grabación casi son nulos. Hoy en día cualquiera con un Pro Tools en un dormitorio puede acceder y grabar una canción. ¿Sí? Claramente una de las cosas que ha cambiado en los últimos 30 años, 25 años, es los costos de grabación son casi nulos, ¿no? Y ello ha llevado también que los costos de distribución sean casi nulos, porque la digitalización ha permitido en algún punto, ¿sí?, que subir tu música a las plataformas, esto de la oportunidad de la digitalización, sea hoy infinitamente más barato de lo que era hace 25 años atrás, ¿sí? Yo puedo distribuir música casi gratuitamente hoy, ¿sí? No simplemente pagando alguna de estas plataformas grandes, sino hay muchas plataformas que son para mostrar música a artistas independientes en Internet. Perdón. Bien, ¿alguno tiene alguna cuestión que quiera comunicar hasta acá? ¿Alguien quiere decir algo o por lo menos escribir algo en el chat? ¿Vamos bien? Bueno, vamos a tratar de ir a la próxima página. Me aparece por acá. Ahí vamos. Ok. Yo hablaba antes del ecosistema de la industria musical. Y hablaba, cuando empecé esta charla, a mencionar un punto que para mí es importante, y es cuando uno se piensa que está en el negocio de la música,
empezar a pensar que hay muchos mundos posibles, ¿sí? Hoy la música no es solo tocar en vivo, la música no es solo ser un buen ejecutante o un buen cantante. El negocio de la música hoy tiene mucho que ver con un montón de aspectos, ¿sí? Que son importantes en el negocio. Digamos. Si yo soy músico, podría operar y tengo el conocimiento suficiente a trabajar en muchísimas áreas posibles que no necesariamente tienen que ver con tocar. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Cuando uno plantea y hablamos de triunfar en una carrera musical, triunfar en una carrera musical no necesariamente es tocando en vivo. Hay muchas posibilidades. Y cada vez más uno ve a eximios músicos, y sobre todo cuando uno busca en YouTube todos estos blogs o todos estos artistas que son youtubers, que están metidos en muchas posibles aristas del negocio, ¿no? Tienen que ver con comunicación, tienen que ver con vender algún producto, educación musical, puede ser, pueden darte clases, ¿sí? O lo que llamamos servicios profesionales. Puede servirles de plataforma además para hacer trabajar en aspectos de producción o aspectos técnicos. Pero el negocio de la música hoy es muy diverso. Si a vos te gusta la música y querés trabajar en el mundo de la música, podés trabajar en cada uno de estos ítems que están mencionados acá. Podés dedicarte al tema de desarrollar carreras, no necesariamente management, pero lo que es AIR, ¿no? Lo que eran los viejos AIR en las discográficas, Adult Artisan Repertoire, o sea, básicamente el tipo que investigaba las escenas musicales y hacía los contactos y iba buscando artistas para un desarrollo discográfico, ¿sí? Trabajar en temas de derechos de autor es una de las áreas que más está creciendo y que en los últimos 15 años más ha crecido en el negocio de la música, con todas las aristas que esto tiene, ¿sí? La música usada para derechos de sincronización, pero toda la música, la creación de música y la comercialización de la música para otros, para que la graben otros artistas, la música para películas, la música para musicales, la música para programas de televisión, ¿sí? Lo que son los derechos de sincronización. Claramente ahí tenemos un tema, ¿no? El tema de los derechos de autor, que es una de las grandes áreas hoy del negocio de la música, con el publishing, ¿no? Con el manejo de catálogos musicales, ¿no? En este mundo donde hay casi 80 millones de canciones, hay que manejar las editoriales, ¿no? El publishing, el catálogo musical, ¿no? Y ese es todo un tema también. Ese es un área de trabajo, ¿no? Claramente el tema de producción de eventos, este es un tema. El tema de merchandising, ¿no? Hablábamos de los artistas emergentes y hablábamos de también esta cosa de quedarse con un recuerdo del show que fuiste, de lo que querés ver, o mostrar lo que vos querés de tu artista preferido. El merchandising hoy es parte, ¿sí?, integral del negocio de la música, mueve muchísimo dinero también, y es un área potencial para monetizar también los artistas emergentes con tus propios fans. Bien. Pero claramente el tema de publicidad, un área que, bueno, yo mencionaba algunas estadísticas acá, y el conocimiento de un mercado que está en constante evolución es fundamental. El desarrollo de lo que tiene que ver con estadísticas y con diferentes análisis de la realidad de la industria discográfica es un área que crece también, básicamente porque nos supera la tecnología, nos supera los cambios que la industria de la música ha tenido en los últimos 20 años, y cada vez más uno va requiriendo información de primera mano para saber qué pasa en esta industria, ¿no? Y después, en términos más generales, uno podría decir que claramente todos lo sabemos. Bueno, esto es un ejemplo de educación y capacitación en la música. Es un área que crece, digamos, es una industria que está cada vez más profesionalizada y por lo tanto y hay cada vez más artistas independientes también. Esto quiere decir que todos esos artistas independientes y la misma realidad de la industria hace que la educación y la capacitación sea el vehículo
para poder acceder a una mayor profesionalización en el negocio de la música, ¿sí? Claramente todos conocemos, ¿sí?, las áreas de gestión cultural en los gobiernos, ¿sí? Esta es otra área de trabajo, ¿sí? Cada vez más se empieza a investigar a nivel internacional el tema de la economía de la noche, ¿sí? Lo que se llama la vida nocturna, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿No? La pandemia sacó a luz lo que implicaba el cierre de todos los espacios musicales, ¿no? Bueno, desde antes ya incluso, ¿sí?, muchas ciudades trabajan haciendo su propio marketing en ser ciudades con una amplia vida cultural. Bueno, Buenos Aires es un ejemplo, lo ha sido, ¿no? El famoso, los teatros de la Avenida Corrientes, la noche, los boliches, ¿sí?, los espacios musicales existentes en la noche, esa vida nocturna que tiene Buenos Aires, hace claramente que es un ejemplo, ¿sí?, de ciudad con que se diferencia de otras ciudades tal vez, por lo menos en la región, por su vida nocturna, ¿sí? En Europa existe un montón de casos, Austin en Estados Unidos, Barcelona, hay muchas ciudades que empiezan a investigar cuánto contribuye Londres, ¿no?, Nueva York, ¿sí? Que empiezan a investigar y a racionalizar toda esa información para poder desarrollar desde las políticas públicas, investigar y desarrollar lo que tiene que ver con la vida nocturna. En todos los aspectos más técnicos y de servicios tenemos ahora. Bueno, estos son áreas de trabajo para cualquier músico, ¿sí? Cualquiera que estudie alguna carrera musical o que sea músico, que empiece a investigar un poco qué es lo que sucede en el negocio de la música, tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con pensarse no solo como artista, ¿sí?, sino también como alguien que participa de un ecosistema mucho más grande y de alguna manera puede generar posibles ingresos desde otro lado también, ¿sí? Este es un poco uno de los conceptos centrales de lo que quiero comentar hoy, ¿sí? Que empezar a mirar no solo la música desde de lo artístico, sino empezar a mirar la música desde el lado, ¿sí?, de otras áreas del negocio que me pueden generar posibles ingresos. Bien, el negocio de la música es un negocio, ya lo dije varias veces y todos lo saben, como lo más ha cambiado o más se ha desarrollado en los últimos 20 años, la tecnología ha hecho un montón, implicado un montón de cosas para el negocio de la música, y el negocio de la música ve como una serie de variables como opuestas entre sí, pero todas son verdades, ¿no? Y esta serie de frases, que está tomada de Jane Gunderman, que es una profesora de la Escuela de Musicología de la Escuela Blair, es también la tecladista Sheryl Crow, ¿sí? Hizo esta especie de síntesis que a mí siempre me interesa mostrarla porque me parece absolutamente cierta en un montón de factores que tienen que ver cómo se ha desarrollado últimamente el negocio de la música, ¿no? Muchos dicen que el negocio de la música se derrumbó, que el rock ha muerto, que ya no hay plata para los músicos, etc., pero también a la vez vivimos la etapa donde se consume tanta música como nunca en la historia, ¿no? Esto que yo decía antes, ¿no? Estos factores, por ejemplo, los estudios de grabación, han cerrado muchos estudios de grabación históricos, pero a su vez la gente graba más canciones que nunca, ¿sí? Porque hoy se puede grabar con la tecnología desde una computadora y un Pro Tools y un micrófono, ¿sí?, en la habitación de tu casa, ¿sí?, en tu dormitorio, ¿sí? No, esta cosa de las contradicciones entre los músicos que pierden dinero saliendo o tocando y algunos que ganan mucho dinero, ¿no? Esto es parte también de esta economía de escala entre los grandes artistas y los artistas emergentes también. Esta cosa también de las contradicciones, ¿no? Muchos artistas, solo pocos ganan mucha plata, pero los dos factores, o a veces algún artista tiene eso que llamamos la variable de la suerte, ¿sí?, y a alguno le va muy bien, ¿sí? Entonces tenemos como estas críticas por ambos lados, ¿no? La crítica que no te dejan plata los servicios de streaming, pero a su vez hay algún otro artista que hace algo, y hay carreras que se han desarrollado con los servicios de streaming, y no tal vez con otros medios más tradicionales, como puede ser la radio, ¿no? Entonces, las dos cosas son reales, ¿sí? Una cosa no quita la otra, ¿no?
El último año, o los últimos 2-3 años, incluso durante la pandemia también, vemos que los discos de vinilo van creciendo, van aumentando las ventas de los discos de vinilo. Ahora podríamos agregar los cassettes, y ahora podríamos agregar los CDs. Obviamente son ventas más asociadas al coleccionismo, o cierta especie de onda retro, vinculada a tener algo físico, sobre todo en gente más joven que puede acceder a comprarse un vinilo, ¿sí? Si bien nos representan un crecimiento exponencial que ni por asomo se acerca a lo que son la escucha en servicios de streaming, es un fenómeno que también está aumentando, ¿no? Y igualmente también podríamos decir que nunca más vamos a volver a la época del consumo de productos físicos. Es muy difícil que eso vuelva así, porque los costos ya de producción son muchísimo más altos que lo que es producir hoy una canción en un servicio de streaming. Bien, hasta acá vamos. Ok, vamos a lo siguiente. Bueno, lo importante de todo esto es que es interesante plantearse, ¿sí? Todas estas situaciones que estamos viviendo hoy en el negocio de la música hoy en día, y ver cómo podemos avanzar con nuestras. ¿No? Hablábamos del formato de creación de la música, y claramente si uno compara históricamente cómo la música, ¿no? La música, un artista creaba una canción, firmaba un contrato con una discográfica, ¿sí? La discográfica se hacía cargo de un montón de cosas, ahora lo vamos a ver. Se distribuía, ¿no? Se imprimían los CDs o los discos de vinilo, un señor iba con una valijita, una disquería, y ahí se vendían los álbumes, ¿no? Hoy eso ha cambiado, todos lo sabemos, drásticamente. Hoy se graba y todo lo que es distribución se hace digital, ¿sí? Ya no existen casi los puntos de ventas de álbumes, salvo los que tienen que ver con el coleccionismo, son los que más se destacan, ¿sí? Y todo hoy se hace digitalmente. Y también se hace una proporción más chica en lo que tiene que ver con productos físicos. ¿No? Las discográficas han sido objeto en general, sobre todo desde que se puso de moda la era de la música independiente, y hacer esta gran crítica a las discográficas que les hacían hacer un contrato. Pero acá lo importante, lo que yo quiero remarcar, el contrato era leonino, pero lo que quiero remarcar en esta charla es otra cosa. Lo que quiero remarcar es que hay discográficas independientes, que uno con cierto nivel de análisis y de conocimiento del mercado puede crear su propia discográfica. Y que también es posible encontrar diferentes modelos de contratación si uno lo que busca es en algún momento llegar a tener un contrato con alguna compañía discográfica. ¿Sí? Básicamente una discográfica es alguien que pone plata para que vos grabes tus canciones, tiene la producción, distribución y comercialización, a cambio exige cierta exclusividad, y ellos son dueños de lo que se llama el máster. ¿Sí? No de las canciones, esto tiene que quedar claro absolutamente. Ellos no son dueños de tu canción, sino de tu máster, ¿sí? De esa grabación de la canción. ¿Sí? Hoy, esta cosa de firmar un contrato y de pensar en la independencia hace o ha logrado que en general haya muchos modelos de contratos posibles, ¿sí? Entre la independencia y un contrato que ahora vamos a ver con el famoso contrato 360, digamos que se llama ese contrato donde todos se llevan una parte de todo en la compañía discográfica, hay muchos modelos en el medio. ¿Sí? Bien, yo quería mostrar modelos más intermedios, ¿no? Hoy vos podés firmar un contrato por un disco, podés firmar un contrato en donde a vos te deducan o no royalties, o sea, las regalías de las canciones. Hay modelos donde vos podés encargarte menos del marketing, de producir y distribuir, y el marketing te lo hace la discográfica. Vos podés firmar un contrato con una discográfica para que sea
distribuido una canción o trabajar una determinada carrera de un artista en un determinado espacio del mundo, ¿no? Regional. Vos podés decir Latinoamérica, o 4 países, o un país, o un continente especial, ¿no? Hay casos de artistas argentinos cuyo éxito es mayor en Europa que en Buenos Aires o en Argentina. ¿Y por qué? Porque trabajan con una discográfica en Europa, firman un contrato y la música se distribuye allá, ¿sí? Y se difunde allá y se hace el marketing allá y no en esta parte del mundo. Entonces, artistas que por ahí en nuestro invierno, ahora, están viajando a Europa a hacer el tour de giras en Europa y vuelven en septiembre, octubre, y con eso viven todo el año. Bueno, esas cosas pasan, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque hay una gran diversidad posible de modelos de negocios, de contratos discográficos con compañías discográficas independientes, ¿sí? Y hay diferentes modalidades de contrato, ¿sí? No tenemos el modelo más clásico, que es el artista está a cargo de todo, diga, el modelo más vinculado al do it yourself o al músico autogestionado, hasta el contrato 360, ¿sí? Que de todo agarra un poquito. En el medio es esto, ¿no? Hay que tener un modelo de royalties, donde, bueno, que era el modelo clásico, un modelo de licencia, donde vos cedes la licencia por un periodo de tiempo, o un modelo de contrato donde no se tocan las regalías y las ganancias del resto van 50 y 50, ¿sí? O alguno que tiene que ver con esto. ¿Qué quiero decir con esto? No se puede decir simplemente que los contratos discográficos son todos malos, sino que hay un montón de posibilidades, y esto es la planeación de la carrera, y si vos querés una carrera que tenga cierto éxito en algún momento, deberías tener en cuenta, ¿no? Estudiar los diferentes discográficas que hay, ya sea las más reconocidas hasta las más independientes, y ver qué posibilidades y qué modelos posibles existen, ¿sí? Para tu propio desarrollo, ¿no? Eso para mí es lo importante y un poco lo que uno quiere dejar en esta charla también. Bien, y acá, un poco dicho todo lo anterior, uno puede pensar y uno puede trabajar y empezar a analizar cómo va a avanzar cómo uno va a querer avanzar en su carrera musical, digamos, ¿no? Hemos visto en algunos slides anteriores el tema de la gran diversidad que hay en la carrera musical, ¿no? Todas las posibilidades que uno tiene de comunicación, de educación musical, aspectos técnicos, aspectos que tienen que ver con los aspectos más legales o aspectos que tienen que ver con la producción de eventos, etcétera, etcétera. Y acá podemos empezar a pensar en si yo solamente quiero hacer una carrera artística como músico o quiero empezar a mirar otras cosas, ¿no? Y acá, y esto es una decisión, yo no les puedo decir que es lo mejor, pero sí con autoconociéndose, autoconociéndose y empezando a investigar qué cosas les sirve de una carrera musical, qué cosas lo tranquilizan, lo pueden ayudarlo, o sea, cuáles son sus objetivos en términos musicales, uno puede empezar a pensar en diferentes tipos de carrera, con diferentes actuaciones en diferentes ámbitos dentro del ecosistema del industria, ¿no? Y esta es un poco la idea, ¿sí? Cuando yo hablo de un movimiento horizontal, quiero decir que no solo voy a tocar y cantar y salir a salir a hacer recitales o ir al vivo, sino puedo empezar a plantear que yo, dar clases, puedo pensar en tener un canal de YouTube y comunicar, y de paso eso me sirve para mi carrera musical, puedo generar algún tipo de actividad paralela, organizar algún evento con diferentes tipos de música, puedo ser un músico sesionista, puedo ser un músico, sí, que trabaja en diferentes áreas del mundo de la industria musical, ¿no? O yo quiero ser solo músico, está todo bien, uno puede elegir, pero tiene que también tener en cuenta, en ambos casos, digamos, cuáles son los pros y los contras con tus propias características, tus gustos, lo que vos querés, tu estilo de vida, etcétera, etcétera. Entonces, como ustedes ven, va todo entrelazándose y va todo interrelacionándose en algún punto,
y ahí es donde uno puede empezar a definir ciertas cuestiones que tienen que ver con la planificación de la carrera, ¿sí? Si vos vas a planificar una carrera en esto que tiene que ver tanto en la horizontalidad como en la verticalidad, bueno, uno debiera empezar a hacer un listado de cosas y empezar a planificar esto que llamamos un plan de acción, ¿no? Es decir, ¿dónde quiero ir? ¿Sí? ¿Qué quiero hacer? ¿Sí? ¿Qué acciones voy a tomar? ¿Sí? ¿No? En lo que tiene que ver con el trabajo mismo del músico, ¿sí? Lo que tiene que ver con voy a tocar, o voy a hacer esto, o voy a hacer lo otro, ¿sí? O tiene que ver con la actividad social, ¿sí? Voy a ir a tal lugar, voy a ir a tal evento, voy a ir a hacer tal cosa, voy a reunirme con tales personas. Tiene que ver con eh, actividades culturales, voy a participar de ciertas actividades culturales propias o ajenas que me puedan servir, cómo me voy a capacitar yo a lo largo del tiempo, esta es otra cosa que yo tengo para pensar, ¿no? ¿Qué cursos hay? ¿Dónde puedo hacerlos? ¿Son pagos, son gratuitos, son locales, son internacionales? ¿Puedo estudiar una carrera también vinculada al negocio de la música? ¿No? Este tipo de cosas. ¿Qué voy a hacer yo para mi propia salud y mi bienestar emocional? ¿No? Esto es importante también pensarlo, ¿no? Los artistas que eh, trabajan en el negocio de la música eh, trabajan su bienestar emocional y tratan de tener un estilo de vida saludable. Que esto suene un poco en contra de lo que uno tiene puesto en la cabeza, lo que es un músico rebelde, ¿sí? Es importante porque el tiempo pasa y durar en un tiempo implica también eh, trabajar el bienestar físico y emocional de las personas, ¿no? Y por último, salir de los propios límites. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir, bueno, ok, ¿qué más puedo hacer que yo no haga? ¿Sí? Por ejemplo, yo toco un determinado estilo, y si grabo una canción en otro estilo musical, en otro género, ¿sí? Si yo generalmente trabajo en un determinado lugar, radio de acción, Buenos Aires, digamos, ¿qué tal salir una vez a tocar en el interior? ¿No? No, no es algo que uno tenga que hacer siempre, pero sí empezar a pensar en algunas cosas que uno les dé salir un poco de la zona de confort de uno y empezar a desarrollar cosas, ¿sí? Que empiecen a como abrir caminos, pequeños caminos y generar cosas nuevas para el crecimiento personal. Ténganlo en cuenta eso también. Bien, vamos al próximo slide. ¿Sí? Y empezar a pensar en esto de poner fechas, ¿sí? Calendarizar, decir, bueno, ok, de acá a un año, ¿sí? De algún año, ¿qué cosas voy a hacer? ¿Qué voy a hacer para mediados del 2023? Bueno, no sé, puedo decir, voy a tocar una vez por mes o una vez cada 2 meses, y voy a hacer 4 shows de acá a fin de año. Uno lo voy a hacer en Ciudad de Buenos Aires, tal vez uno lo voy a hacer en el interior, uno en el Buenos Aires Norte, otro en Buenos Aires Sur, otro en Buenos Aires Este, y tal vez en el Oeste, y tal vez en el verano voy a hacer 2 fechas en una ciudad costera. Bueno, empezar a calendarizar, ponerse objetivos, ¿sí? Y en el medio de todo eso tal vez voy a grabar una canción. Y en el medio de todo eso tal vez voy a buscar algún músico amigo para poder grabar una canción ¿sí? Como banda o como artista que graba con otros músicos, ¿sí? Y me voy a hacer un video. Hoy con un celular podés grabarte un video, ¿no? Bueno, empezar a poner acciones concretas y cumplirlas, ¿no? Eso es el plan de acción. Otra cosa que es importante es esto que yo decía del mito del músico autogestionado, ¿sí? Tiene que ver con eso, tiene que ver con, no todo podemos hacer todo, ¿sí? Los músicos no son economistas, no son contadores, no son abogados, no son a veces técnicos, no son especialistas en un área, no son publicistas, no son gente de marketing. Los músicos, ¿sí? Tal vez no saben de estadísticas. Bueno, si yo quiero crecer, claramente voy a tener que buscar socios, ¿sí? Alguien que me haga la prensa, alguien que me diseñe el arte de tapa, alguien que me ayude a grabar, ¿sí? Alguien que me busque fechas. Y tal vez, como tengo otro trabajo, yo no puedo hacer todo. Entonces, ese tipo de cosas es empezar a pensar con quién te podés asociar, con quién te puedo ayudar, con quién confía en lo que vos haces, ¿sí? A la hora de desarrollar tu carrera musical.
Esto es clave, ¿sí? No pensarse que uno puede hacer todo, porque no puede. Y esa es la realidad, ¿sí? ¿Está claro esto? Ok. Cada tarea tiene un proceso y una hoja de ruta, y esto es importante también, ¿sí? Cuando yo pienso en grabar un video, ¿sí? Todo eso implica un trabajo previo, buscar los técnicos, buscar la cámara más adecuada, si quiero hacerlo individual o de forma más profesional. Si yo quiero grabar un video en algún lugar en especial, ¿sí? Si quiero darle tal difusión o tal característica. Bueno, todo eso implica pensarlo, ¿sí? Implica a veces buscar socios que me ayuden a lograr la mejor calidad de lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Por lo tanto, cuando uno pone fechas y calendariza para armar tu propio trabajo, uno tiene que tener en cuenta también todo el camino que va en el medio y los tiempos, ¿sí? Y esto es importante. Lo otro es comunicar. ¿Sí? Comunicar tiene que ver con esto. Yo estoy grabando un video, bueno, le hago saber a la gente que yo voy a grabar un video. Y voy a mostrarle a la gente también que voy a usar tal técnico para grabar el video, o que lo voy a grabar en tal locación, ¿sí? Todo esto es trabajo, todo esto implica mucho tiempo y mucho esfuerzo, y todos sabemos lo que implica desarrollar una carrera musical. Entonces, cuando uno se hace un plan de acción, no tiene que escribir el plan de acción de una compañía multinacional, tiene que un plan de acción que sea realizable, ¿sí? Si yo puedo, por mi estilo de vida y por mis características propias, puedo grabar 2 canciones en el año, grabaré 2 canciones, ¿sí? No hay que ir a sobreexigirse en este tipo de cosas, ¿no? A mí me parece como que es importante que todo el mundo tenga en cuenta este aspecto. Bien. Y perseverar, ¿sí? Claramente perseverar es la otra clave que yo les doy. El mundo de la música no es un camino fácil, ¿sí? Pero sí es importante que, por lo menos, cuando van a trabajar o van a hacer un trabajo específico, ¿sí? Lo hagan convencidos de que es lo mejor para hacer. Bien, por lo tanto, ¿dónde poner el foco? Y estoy mirando la hora, increíblemente ya pasó 1 hora y media. El foco está en ambas cosas, tanto en la meta, en los objetivos que yo me pongo, pero también en el camino que yo quiero trazar a la hora de llevar adelante mis acciones en la carrera de la música. ¿Sí? Tiene que ver con mis objetivos, pero también cómo voy desarrollando ese camino, que es sinuoso. ¿Sí? No es como esta foto, una gran línea recta. Sí, es un camino de idas y vueltas, y todos lo sabemos, arduo, duro, sí, pero es posible de hacer si se ponen el foco en las acciones concretas y en algunas pequeñas cosas que uno pueda llegar a realizar. No sé si voy a tener tiempo para explicar todo, porque tengo bastantes slides, algunos más, pero sí me gustaría redondear algunas ideas, ¿sí? Cuando uno está y analiza los artistas que les han tenido cierto éxito en la carrera musicales, éxito es una palabra que está vuelta, las ponemos entre comillas, pero vean artistas que tienen cierto nivel de reconocimiento, por ponerlo de alguna manera, claramente uno se da cuenta que esos artistas han tenido un posicionamiento claro, ¿sí? Hay algún punto de posicionamiento, cuando me refiero a posicionamiento es cómo se diferencian en la mente de los seguidores, ¿sí? De los amantes de la música con respecto a otros artistas, ¿no? Tiene un posicionamiento claro, tiene una relevancia importante en algún aspecto, ¿sí? Puede ser desde lo musical, desde cómo ejecutan un instrumento, cómo cantan, o aspectos que tienen vinculados a las transformaciones culturales, o a su relevancia como en lo que representan para el público, ¿sí? Y aspectos que lo hacen diferentes al resto, ¿no? Un artista puede diferenciarse de otro por miles de cosas, ¿sí? Por su estética, por cómo canta, por el timbre de su voz, por lo que graba, por su origen, no sé, hay un montón de cosas posibles. Me encantaría que a mí me diga 3 o 4 cosas de otros artistas que conocen y por qué se diferencian, ¿no? Y eso es importante.
Sin estas tres cosas, es claramente que uno es un artista, es uno más, ¿no? Y ahí está el kit de la cuestión. Uno descubre, cuando uno descubre un artista, eso que está tan trillado hoy que se dice el factor X. El factor X es eso, ¿no? ¿Qué cosas hacen qué le ves a ese artista que no le ves en otros? Que otros no tienen, ¿no? Y esto es importante porque también muchas veces, sin perder la autenticidad, esa diferenciación es algo también que implica una construcción, es parte de un proceso, ¿sí? Y tiene que ver con la imagen, tiene que ver con cómo comunicamos lo que comunicamos, ¿sí? Hay muchas formas de ser diferentes, dónde tocamos. Volvemos al inicio de la charla, ¿sí? En qué somos y cómo nos creemos que somos, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Y todo esto es importante. Un artista sin ese no sé qué, que todos hablamos, ¿sí? Que todos hablamos y ya se ha comentado eternamente, ese no sé qué tiene que ver con estas cosas, ¿no? Tal vez no es que tengas que ser un músico que toque 50.000 notas por segundo en una guitarra, sino que lo que haces sea único, distintivo y original con respecto al resto. Y esa es la búsqueda, en el fondo, ¿no? Eso es lo que para mí me parece lo más relevante. No sé, tomé un ejemplo cualquiera y un ejemplo a mí me parece muy interesante. Estoy tomando el ejemplo de Casey Musgraves. Casey Musgraves es un artista que surgió hace unos pocos años, ¿sí? 2014, 2015, ¿sí? Una tejana, ¿sí? Que toca instrumentos de los 5 años en realidad, y que se pasó sus primeros 10 años musicales tocando como una casi preadolescente en Texas, en un segmento del mercado musical que es el segmento de la música country. ¿Sí? Tomo este ejemplo porque aparte me gusta la música country, porque estoy leyendo un poco la historia de cómo las mujeres se desarrollaron en un ambiente que era bastante machista en algún punto, ¿no? La música country en general ha sido una industria muy machista durante muchos años, y se ha despegado ese machismo también en los últimos 3, 4, ¿sí? 2017, 2018, ¿sí? Por ahí. Una industria que decía que las mujeres eran el tomate en la ensalada, o sea, que solo de programar 10 canciones, solo una se pasaba por cada hora de música que se pasaba. Eso era la música country, ¿no? Y decían que era el tomate porque es como decir la frutilla del postre, ¿no? ¿No? La ensalada tiene 80% varones, la lechuga, ¿sí? y los restos de los condimentos. Bueno, eso ha cambiado. ¿Y por qué cambió? Porque hubo un montón de mujeres que rompieron el molde. Casey Musgraves ha sido una de ellas. ¿Qué hizo Casey Musgraves diferente al resto? Bueno, Casey Musgraves lo primero que hizo fue romper el molde del mito de la ciudad pequeña estadounidense, donde los hombres cantaban acerca de tomar, ¿sí? El camión, ¿sí? Y lo linda que era la vida en los pequeños pueblos rurales de Estados Unidos. Bueno, Casey Musgraves es una canción muy conocida, ¿sí? Que fue básicamente una gran bomba, ¿sí? Porque básicamente es una letra muy crítica de la vida en las pequeñas ciudades de Estados Unidos. Y a partir de ahí empezó a construir una carrera que en principio rompe con algunos moldes tradicionales estéticos, ¿sí? También. Y acá está la diferenciación y lo importante, ¿no? Estoy buscando ahora algo en Spotify, que no lo vamos a escuchar, pero... ¿sí? Lo primero que hizo fue decir, no voy a usar más ropa tejana, ¿sí? Pensemos en Juan Azul, que Casey Musgraves casi es el periodo ¿sí? En el comienzos de Trump, en un país que había tenido, ¿sí? Por ejemplo, a Bush de presidente, ¿sí? Entonces una ciudad muy conservadora y muy cerrada, ¿no? Casey Musgraves abre el camino con otras artistas femeninas, ¿sí? A romper los moldes tradicionales de lo que se escuchaba en la música americana, ¿sí? El primer gran paso es lo estético, ¿sí? Es romper con esta cultura de que decir que las mujeres tienen que salir con cierta ropa, botas tejanas, con los sombreros de cowboys, ¿no? En un mundo donde cuanto más iconografía uses, mejor, ¿no? El otro paradigma que rompe es dónde comunicar su música, ¿no? Todos sabíamos que en este mundo donde una de cada 10 canciones era música de mujeres, ¿sí? Lo que llamamos
Country Girls, ¿sí? Musgrave dijo, bueno, ok, yo no me voy a promocionar en las radios de country, yo voy a salir en las radios de pop. Y empezó a cambiar la estética, el sonido de las canciones que ella interpretaba en su música, ¿sí? Claramente rompió con los moldes de salir con la guitarra acústica, ¿sí? Empezó a usar música preseteada, empezó a meterse en el mundo del pop y claramente reinterpretó las canciones de la música country siguiendo las temáticas de ese género musical con un sonido completamente distinto, ayornado a la música de la EDM o la música electrónica en el siglo XX, ¿sí? Y la otra gran ruptura que produce Crazy Musgrave es la asociación con las comunidades LGTBQ, por ejemplo, ¿no? Musgrave es ampliamente reconocida entre ese segmento, cosa que provocó horrores entre los estamentos más conservadores de la música country americana. Y lo logró Casey Musgrave, sí. Casey Musgrave es una de las artistas pop más vendedoras en Estados Unidos en los últimos 15 años, ¿sí? Y es alguien que no dice desdeñar del segmento country, sino reinterpretarlo en términos de la actualidad musical, ¿no? Es un gran ejemplo, a mí me parece uno de los grandes ejemplos y más interesantes para analizar en un segmento de música en particular. Hay muchos otros, uno podría elegir muchos otros, pero me gustó este como ejemplo para tomar para esta presentación. Bien, vamos, ¿alguien tiene algo que pueda decir, algún comentario en el chat? Los veo ahí como muy silenciosos, pero si alguien quiere puede comentar. Ok. Vamos al próximo slide. Bien, muy rápidamente porque nos estamos quedando cortos de tiempo, es qué grabo, es cómo difundo, qué calidad voy a grabar, ¿sí? Qué tipo de diseño quiero tener, ¿sí? En la fotografía y en la imagen. Ustedes saben que los cuadraditos de las covers que se ponen en Spotify, los colores que se usan también definen a veces, como las viejas tapas de los discos, qué se quiere comunicar. Entonces es importante también empezar a tener algunos aspectos que tengan que ver con lo estético o la imagen que yo veo que hoy ya no vamos a llegar a hacer. Le voy a poner la cámara si me ven. Me gustaría mostrarles algunas cosas más que tengo también, pero creo que no vamos a llegar a tiempo. A ver si me pueden ver. Ahí estamos. Bien. Yo mientras tanto voy mirando unas cosas que quiero comentar para cerrar, porque ya veo que no vamos a llegar. Bien. ¿Qué cosas a tener en cuenta también que son importantes? Todo lo que tiene que ver con la comunicación, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la comunicación es importante. Piensen en la fotografía, piensen en el arte de tapa, piensen en algo que me gustaría en algún momento, y tal vez lo muestre para la próxima presentación que haga acá en el OpenDC, con esta cosa de tener los kits de prensa, ¿no? Y existe lo que se llama el EPK, que es el famoso kit de prensa electrónico. No pasa mucho esto que yo le mando, te llega material y gente dice, escuchanos en tal enlace. Pero vos no sabés ni quién es, ni de dónde surge, ni qué lugar, ni de dónde vienen, ni qué historia previa tienen. Bueno, todo ese tipo de cosas son importantes, ¿sí? Entonces, cuando uno se muestra tiene que mostrarse de manera profesional, ¿sí? O te mando un enlace con la música que tenemos en Spotify. Vos no sabés nada de ese artista. ¿Por qué yo voy a escuchar eso? ¿Qué me están mostrando? ¿Sí? Esto es importante para que todos lo tengan en cuenta, ¿no? Algunas cuestiones finales y para cerrar. Hoy hay muchas formas o muchos canales para difundir la música, no es solo Spotify, hay un montón de redes sociales y de plataformas para músicos independientes, ¿no? Bandcamp, por ejemplo, por nombrar alguna, Drupal, SoundCloud, Reverb Nation, o sea, hay un montón de plataformas ahí dando vueltas para artistas independientes, y esto de la monetización tiene que ver también, porque a veces
depende del tipo de artistas que sos, te conviene más conectar en alguna de esas plataformas que tener algo en Spotify, ¿no? Por ejemplo. Bueno, este tipo de cosas. Puedes monetizar a través de Patreon, ¿no? Hoy existe, por ejemplo, que son para que alguien te apoye económicamente con tu música, ¿no? Y se venden discos en Patreon, por ejemplo, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas. Entonces, en síntesis, y como para ir cerrando esta charla, ya son y cuarto, me gustaría decir algunas cosas. En primero, pedir que si vos sos un músico independiente, trates de ser lo más auténtico, más personal posible, que busques conocer tu audiencia, ¿sí? Que busques comunicar regularmente, ¿sí? Que te traces un plan, ¿sí? Que cuando hagas ese plan sea un plan realizable de objetivos concretos, ¿sí? Y que tengas en cuenta que realizar ese plan implica también en muchos aspectos un trabajo, ¿sí? Entender el negocio, y que el negocio de la música no es solo tocar, ¿sí? Esto es importante, ¿sí? Hay que pensar horizontal y verticalmente, quiere decir que hay diferentes formas de llegar y todas se retroalimentan entre sí, y eso es importante, ¿sí? Pensemos también que todo lo que hacemos como músicos transmite una serie de valores y transmite una serie de percepciones, hay estéticas, ¿sí? Uno busca en un músico y recibe también cierta estilística, ciertos valores, ¿sí? Esto es importante. Piensan que no pueden hacer las cosas solos, ¿no? Que la música implica un esfuerzo y un trabajo, y más si uno quiere realmente hacer una carrera musical, uno tiene que estar rodeado de mucha gente en la que uno tiene que confiar, ¿sí? Eso es importante también. Y por último, también y para cerrar, la construcción de la relevancia y la diferenciación. ¿Qué es lo que te hace a vos diferente de otros músicos? Esto es un punto absolutamente central. ¿Por dónde pasa lo que vos querés transmitir, digamos? ¿Qué es lo que por qué yo te voy a buscar a vos como músico y qué me estás transmitiendo que no me estás transmitiendo desde otro lado? Bueno, nada más, quiero agradecerles a todos por la escucha. Y bueno, a partir de unos días creo que esta charla va a estar subida a la web, a YouTube. Así que si alguno tiene una pregunta o algo que quiera hacer, estoy más que dispuesto a contestar. ¿Sí? Bien. Muy bien. Bueno, Claro, si no hay una consulta, te agradecemos, Marcelo, agradecemos a todos los participantes. Les recordamos que la grabación de esta charla va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, Conferencias DC, a partir del 24 de junio, en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias, Marcelo. no, gracias a vos y gracias a todos. Bueno, espero que les haya servido y les haya gustado. Claro que Hasta sí. luego. Hasta la próxima, entonces. Hasta la próxima.